Hola a todos y todas, esto es Villano Fitness. Como siempre ya sabéis que podéis seguirme en Instagram, Héroe Fitness, y mi canal de culturismo y fitness en general, Héroe Fitness, que dejaré abajo en la descripción, junto a mi Patreon, que ya está lleno de contenido y listo para suscribirse. Bueno, hoy vamos a hablar un poco del tema de la libido durante los ciclos, ¿vale? De los problemas que pueden surgir, cuáles pueden ser los orígenes y cuáles pueden ser algunas de las soluciones. Entonces, lógicamente, después de un ciclo es muy común que haya problemas de libido. Pero, ¿y durante un ciclo por qué puede haber problemas? ¿De dónde pueden venir? ¿Cuáles pueden ser las soluciones precisamente? Porque uno espera que cuando hace uso de hormonas exógenas, androgénicas, la libido explote. Pero en muchos casos puede no ocurrir y puede incluso ocurrir lo contrario, ¿vale? Entonces vamos a ver algunas de las causas más habituales para ese problema. El primero de todos es hacer ciclos sin testosterona. Lógicamente, la testosterona, ya he hablado de ello en otros vídeos, tiene dos papeles importantes. Uno es la conversión en DHT, que es el soporte androgénico, es la hormona que nos produce los efectos secundarios de tipo sexual, es decir, el incremento de libido, por ejemplo, ¿vale? Y el otro es la producción de estradiol. El hombre, si no tiene testosterona, su producción de estradiol es muy baja, ¿vale? La mayor parte del estradiol, estrógeno, circulante en el hombre proviene de la conversión de testosterona en estradiol por vía de la enzima aromatasa, ¿vale? Entonces, si no tenemos testosterona, puede estarnos faltando esa base androgénica y puede estarnos faltando esa base estrogénica, que las dos son muy importantes para que la libido funcione perfectamente. Y el equilibrio entre ellas también es importante. Entonces, si hacemos ciclos en los que no hay testosterona, típico ejemplo de gente que hace ciclos de orales, por ejemplo, un monociclo de Winstrol, monociclo de Dianabol, monociclo de... Hay ciertos orales que durante un tiempo pueden funcionar perfectamente. El Dianabol es un ejemplo de un esteroide que puede funcionar como base androgénica y que también aromatiza, se convierte en estradiol y por tanto puede funcionar. Pero por ejemplo el Winstrol a largo plazo va a producir probablemente un descenso de la testosterona, un descenso del estradiol y él por sí mismo no puede cumplir esas dos funciones. Entonces puede desembocar en una pérdida de libido, ¿vale? Entonces cualquier ciclo que no tenga testosterona, por definición, puede dar lugar a la pérdida de la libido, ya sea por la vía de la DHT o por la vía del estradiol, ¿vale? Otro problema, o en este caso una solución, sería añadir una base androgénica, ¿vale? Un derivado de la hormona DHT. Si vamos a hacer un ciclo que no tiene testosterona o tiene testosterona en dosis muy baja, hay algunos derivados de la DHT, como la drostanolona o la mesterolona, el provirón, que pueden suplir esa falta de DHT cumpliendo básicamente la misma función. Son hormonas muy parecidas y que son, a nivel de funciones, sobre todo en el sistema nervioso, son, o a nivel sexual, son muy parecidas, ¿vale? Entonces son sustitutos. Se conocen como eso, como base androgénica o soporte androgénico de un ciclo y son, como decía, por decir el nombre comercial, masterón y provirón, ¿vale? Drostanolona y mesterolona. Entonces, si falta todo esto, es muy posible que un ciclo dé lugar a problemas de libido, ¿vale? Esto también puede ocurrir con los ciclos de SARMs, que ya sabemos que no siempre suprimen la testosterona a cero, pero durante las semanas o con el paso de las semanas pueden dar o desembocar en problemas de este estilo, ¿vale? Por pérdida de testosterona o por la pérdida de estradiol derivada de la pérdida de testosterona, ¿vale? Otro problema que puede haber, puede que estés usando testosterona, puede que estés haciendo un ciclo normal que a priori no debería causar problemas. Por ejemplo, un ciclo de testosterona y boldenona, ¿vale? O un ciclo de testosterona y DECA y Dianabol, ¿vale? Un ciclo que en principio pues dices, oye, no sé, parece que todo está normal, todo está cubierto, ¿no? Es un ciclo normal. ¿Por qué pierdo la libido? Pues puede ser por varios motivos. Dentro del estradiol, tanto la falta de estradiol como el exceso de estradiol se pueden traducir en problemas de libido, de erecciones, etc. Entonces, claro, uno de los problemas que vemos muy frecuentes, o de forma muy frecuente, es el abuso de sustancias como los inhibidores de aromatasa. Los inhibidores de aromatasa bloquean esa conversión de testosterona a estradiol, a estrógenos, y por tanto nos pueden dejar en unos niveles muy bajos que produzcan una deficiencia o una pérdida total de libido, de potencia eréctil, etc. ¿Vale? Entonces es importante conocer nuestros niveles de testosterona y conocer los niveles de inhibidores de aromatasa para esos niveles de testosterona. Ya hice un vídeo sobre el tema del control de los estrógenos, que tiene muy pocas visitas porque realmente no es muy vistoso, pero si queréis aprender lo dejaré por aquí. Es importante conocer esos conceptos, ¿vale? Entonces, bueno, la gente comete a veces el error de, por sistema, empezar con los tratamientos antiestrógenos
antes de conocer siquiera si tiene un problema de estrógenos, ¿vale? O si lo va a tener. Entonces, si tú empiezas con testosterona y en la primera semana ya empiezas a meter inhibidores de aromatasa cuando tu testosterona en sangre todavía está baja, obviamente te vas a quedar a cero o muy bajo de estradiol. Y eso va a causar un problema en la libido. Otro problema es el exceso de estradiol, ¿vale? Un exceso de aromatización de testosterona, de dianabol, cosas así, nos pueden causar los mismos problemas exactamente. En general, tanto el exceso como la falta, ya digo que perjudica la libido, solo que el exceso tiene unos otros síntomas diferentes y la falta de estradiol tiene otros síntomas distintos, ¿vale? Uno tiene pues, dolores articulares, sequedad de la piel, sequedad articular también, tal, y el estradiol muy alto, pues ginecomastia, piel grasa, pues ese tipo de cosas, ¿vale? O mucha sensibilidad emocional, pues bueno, diferentes efectos secundarios, ¿vale? Entonces el tema del estradiol es otro de los problemas que nos puede estar dando complicaciones a nivel de libido. Por ejemplo, tú puedes estar haciendo un monociclo de testosterona, que en teoría la testosterona es la hostia, te pone hecho un toro a nivel de libido, pero claro, si el estradiol se descontrola para arriba o para abajo, por mucha testosterona que uses, puede cancelarte todo y puede arruinarlo todo, ¿vale? Otro problema es la prolactina. La prolactina es otra hormona que puede verse afectada por el consumo de ciertas sustancias, ¿vale? Ya he hablado de este tema también. Si bien el uso de cosas como los 19-NOR, la nandrolona, trembolona, etc., está discutido si afectan directamente o no a la prolactina, en muchos casos o en algunos estudios se ve que realmente no la aumentan, ¿vale? Sí que es verdad que hay una serie de interacciones entre el estradiol, la prolactina, la progesterona, las progestinas o hormonas parecidas a la progesterona, como los 19-NOR, ¿vale? Como la nandrolona, la trembolona. Todo eso hace un combo especial que puede hacer que aumente la prolactina, ¿vale? En principio la prolactina suele aumentar cuando el estradiol está alto, pero ya digo que aquí hay una serie de hormonas y una serie de interacciones diferentes o especiales que no conocemos del todo y que pueden desembocar en aumento de prolactina o en efectos secundarios de tipo sexual. En este caso la prolactina por sí misma es una hormona antisexual en el sentido de que reduce el deseo y puede producir disfunción eréctil, ¿vale? Es la hormona que se segrega cuando llegamos al orgasmo y es la causante de esa pérdida de libido puntual en el momento post-coito, ¿vale? El efecto o el periodo refractario, ¿vale? Así como se llama. Entonces, otra cosa a tener en cuenta. La prolactina se puede controlar de diferentes maneras, con diferentes fármacos, pero siempre antes de intentar solucionarlo, por ejemplo, con cabergolina, que es un medicamento que de por sí tiene efectos secundarios y no es muy recomendable utilizarlo, tendríamos que ver en una analítica de sangre si realmente ha subido, ¿vale? Porque mucha gente se cree que por usar compuestos 19-NOR como la trembo y la nandrolona va a tener automáticamente problemas de prolactina, y eso no siempre es así. Ya digo que hay una correlación entre esto y el estradiol. Si el estradiol está controlado, normalmente la prolactina suele estar bajo control. Así que bueno, es una cosa a tener en cuenta. Pero si tenemos la prolactina alta, es seguro que vamos a tener problemas de libido. Por tanto, si tenemos problemas de libido durante un ciclo, con 19-NOR, con compuestos que aromaticen como la testosterona, interesante mirar los niveles de estradiol y los niveles de prolactina, ¿vale? Punto importante, los 19-NOR. Aquí hay bastante controversia también, porque la nandrolona es un esteroide conocido por reducir la libido y por causar impotencia, ¿vale? Pero, aunque tradicionalmente se atribuían estos efectos a una elevación de la prolactina, hoy en día hemos visto que directamente no aumenta la prolactina. Ya he hablado de la interacción que puede haber entre todas estas hormonas. Pero, en concreto, la nandrolona, ¿vale? Ya lo he comentado en otros vídeos, creo. Se convierte por vía de la enzima 5-alfa reductasa en dihidronandrolona, DHN. Seguro que os suena, porque lo he comentado varias veces, la DHT, que es el equivalente pero derivado de la testosterona, dihidrotestosterona. Y esa hormona sí que es buena para la libido, para el bienestar, para un montón de cosas. Esa es la hormona masculina más importante. También tiene sus efectos potenciales negativos, pero bueno, ¿vale? Tiene sus funciones. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta DHN compite por los mismos receptores que la DHT. Entonces, si se une a los receptores de DHT, por ejemplo, del cerebro o del miembro viril, ¿vale? Se une esta y bloquea el acceso a la DHT, impide que la DHT se una. La DHN
es un andrógeno muy débil, entonces no tiene los efectos pro libido de la DHT. Si esta se une y bloquea a la DHT, entonces tenemos una pérdida de libido, una pérdida de erecciones, etc. Por tanto, la nandrolona tiene el potencial de ser antilibido, ¿vale? No tanto o no siempre por la prolactina, sino por esta vía alternativa. ¿Cuál es la forma de contrarrestarlo? Como comentaba antes, usar un exceso de una base androgénica o un soporte androgénico de derivados de la DHT, como el Proviron o el Masteron, o otra técnica que utiliza la gente a veces es el aumento de la cantidad de testosterona. Si aumentas la cantidad de testosterona en el ciclo, por conversión por la 5-alfa reductasa tenderá a aumentar la DHT. Y al haber más DHT circulando, es más probable que compita más y mejor con la DHN de la nandrolona y que terminemos teniendo un efecto positivo en la libido, ¿vale? Si usamos mucha más nandrolona que testosterona y no tenemos una DHT, es probable que haya mucha más DHN circulando y que priorice esta hormona sobre los receptores y nos quedemos con la libido reducida, ¿vale? Así que importante. ¿Y qué pasa con el otro 19 NOR más famoso? La trembolona. La trembolona también produce este tipo de efectos. No sabemos tampoco si es por esta vía de la influencia con la prolactina, etcétera, que es otra cosa que se discute si aumenta la prolactina o no. Puede que ocurra, puede que no lo sabemos del todo, ¿vale? Pero la trembolona a largo plazo, hay gente que al principio, las primeras semanas, dice, joder, esto aumenta la libido, te vuelve loco, etcétera. Pero luego, con el paso de las semanas, tiende a producir el efecto contrario. Yo personalmente ignoro si es por un tema de interacción con el tema de la progesterona, prolactina, etcétera, ¿vale? Con los receptores de la progesterona, o si hay algún metabolito raro, ¿vale? Porque en principio la trembolona no está afectada por ninguna enzima, no está afectada por la aromatasa, no está afectada por la 5-alfa reductasa, pero tiene que haber algo por ahí que convierta esa trembolona en otro metabolito antiandrogénico como la DHN de la nandrolona y que cause esos problemas. Pero hay algo ahí, hay algún efecto ahí, por ahí circulando, ¿vale? Estos efectos normalmente los podemos mitigar si el estradiol está bajo, ¿vale? Entonces se refuerza un poco la teoría de la interacción con el tema de la prolactina, de la progesterona, etc., ¿vale? Normalmente si el estradiol está bajo control y hay testosterona en el ciclo, no suele haber problemas con la nandrolona y la trembolona. Pero bueno, son dos hormonas que en general pueden producir este tipo de efectos y que aunque desconocemos su origen, normalmente se solucionan si añadimos una DHT, si añadimos más testosterona y si controlamos mejor el estradiol, ¿vale? Y en última instancia, si la prolactina está alta en análisis de sangre, utilizamos un medicamento antiprolactina, ¿vale? Como la famosa cabergolina. Por último, boldenona, por ejemplo. Hay algunos fármacos, algunos esteroides que por su interacción con algunos neurotransmisores como GABA y otros más, la dopamina, etc., pueden producir problemas de libido. Con la boldenona no sabemos exactamente a qué se debe, pero mucha gente reporta los casos de pérdida de libido. Se ha visto que en algunas personas hay un metabolito de la boldenona que puede actuar como un inhibidor de aromatasa. Como digo, se ha visto en personas que utilizan boldenona junto a testosterona que su estradiol baja muchísimo. Entonces, hay gente en la cual la boldenona, pese a ser una hormona que en principio aromatiza y se convierte en estrógenos, también puede tener una función antiestrogénica a tal punto que llegue a bajar mucho el estradiol y tengamos efectos negativos en la libido por esa reducción del estradiol. O sea, es súper interesante. Entonces, no sabemos si la gente que tiene problemas de libido con la boldenona viene por esto, porque claro, no hay muchas investigaciones y la gente no siempre hace analíticas de sangre durante el ciclo, ¿vale? Entonces, la gente dice, tengo pérdida de libido con la boldenona, pero si no le acompaña una analítica de estradiol, tú no puedes saber de dónde está viniendo ese problema, no puedes saber si a esa persona le ha actuado como inhibidor de aromatasa, le ha reducido la aromatización y ahora tiene poco estradiol, o si es que la boldenona, por cómo toca esos neurotransmisores, o por ser poco androgénica, o por cualquier otra cuestión, está causando una pérdida de libido porque compite con la testosterona, con la DHT o lo que sea, ¿vale? Entonces, la boldenona es famosa por causar ese efecto. No es tan devastador en el sentido de que no causa o no suele causar disfunción eréctil como los 19 NOR, pero sí puede causar una reducción del deseo. Entonces, en el momento de funcionar, funcionas, pero no tienes el apetito por hacerlo o las ganas de hacerlo, ¿vale?
Entonces, ¿cómo se solucionaría esto? Habitualmente tirando por la vía de aumentar las DHTs o aumentar la testosterona. Y controlar el estradiol, a ver si no está bajo o si no está alto o qué demonio está pasando por ahí, ¿vale? Entonces, básicamente estos son algunos de los factores que pueden afectar a la libido durante un ciclo y algunas de las formas de contrarrestarlos, ¿vale? Obviamente las interacciones son más complejas y hay un montón de cuestiones que pueden afectar a la libido, pero cuando hablamos de estas hormonas, la mayoría de los casos suelen circular en torno a esto, ¿vale? Entonces, bueno, para que tengáis en cuenta si tenéis algún problema de este tipo, de dónde puede venir y cuáles pueden ser las posibles soluciones. Así que espero que os haya resultado útil. Ya sabéis que podéis suscribiros al Patreon y nos vemos en el próximo vídeo. Saludos. ¡Pum!